Vamos a ver el tema de hoy, hermanos. Dijimos que íbamos a considerar en cuanto a la hermenéutica, el estudio de la interpretación de la Biblia. Queremos ver hoy el tema de la observación. Entonces dijimos que el primer paso es en cuanto al contexto. Ya fuimos a nuestro texto y buscamos desarrollar el contexto histórico. Ya buscamos los eventos que rodean el pasaje que estamos estudiando. En cuanto al contexto también, ya vimos el contexto literario de nuestro pasaje. Esto es, ya vimos las ideas que rodean nuestro pasaje. Y en esta secuencia de querer interpretar correctamente un pasaje, dejamos entonces atrás el contexto para ahora ver la observación del texto. El contexto del texto, la observación del texto. Recuerden que después de la observación viene la interpretación y en cuarto lugar la aplicación. Esos son los cuatro bloques que nos van a llevar a realizar una buena hermenéutica, una buena interpretación. Contexto, observación, interpretación, aplicación. Hasta ahora solo estamos tomando nota del aspecto objetivo del pasaje. ¿Por qué? Porque no estamos interpretándolo. Solo estamos viendo el pasaje de una manera objetiva, de lo que podemos ver inicialmente, sin darle todavía su sentido o su significado. Y entonces tenemos que educar nuestra mente cuando vamos a estudiar un pasaje a no querer ir a la interpretación o a la aplicación inmediatamente, sino restringirnos a solamente ver el contexto y la observación inicialmente. Seguimos sin interpretar el texto, solo estamos examinando la porción que tenemos por delante. Todavía estamos haciendo estos trabajos preliminares que cuando ya tengamos la información necesaria, entonces sí podemos interpretar y aplicar, pero aún no. Entonces el pasaje que estamos usando como ejemplo, que lo hicimos en cuanto al contexto histórico y literario, lo vamos a seguir viendo en cuanto a la observación, que es Hechos 4 del 13 al 31. Y lo que hemos estado haciendo hasta ahorita, no hemos interpretado, no hemos aplicado. Hemos visto solo su contexto y ahora vamos a hacer la observación. Ahora, ¿cómo nos ayuda el hecho de que nosotros no lleguemos al texto para querer interpretar y aplicar con prontitud, sino que esperemos y hagamos estos primeros dos pasos? Bueno, esto va a resultar en que su entendimiento del pasaje sea más amplio, porque si usted no considera su contexto ni hace la observación, es posible, es posible, pero hay el riesgo de que no sea así, pero es posible que usted interprete y aplique en cierta manera aceptable el pasaje. Pero si usted toma estos dos pasos iniciales, usted lo va a poder hacer de una manera más amplia. Y no solamente de una manera más amplia, pero también de una manera más profunda. Y eso es lo que queremos. No es que queremos enseñar de tal manera que no nos entiendan los hermanos, pero sí queremos
enseñar con la amplitud y la profundidad que conllevan las escrituras. Y si nosotros llevamos a cabo el estudio del contexto y hacemos la observación, esto también va a resultar, hermanos, en que nosotros entendamos lo que el texto dice y no lo que nosotros creemos que dice o queremos que diga. Lo voy a repetir. Si yo veo el contexto y si yo hago la observación del pasaje, va a ser más difícil en que yo haga que el texto diga lo que yo quiero que diga o lo que yo creo que dice. Si nosotros vemos el contexto y si nosotros vemos la observación del pasaje detenidamente, lo más seguro, aunque tampoco está garantizado porque somos personas falibles, pero la idea es que podamos entender lo que realmente quiso el Espíritu Santo que comunicara cierto pasaje. Ahora, antes de que veamos cómo es que se observa un pasaje, hay algunas cosas preliminares que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, hermanos, necesitamos comprometernos a tres cosas. Cuando nosotros queremos observar un pasaje, hay tres cosas a las que usted y yo necesitamos comprometernos. Número uno, tenemos que comprometernos a la precisión. A la precisión. Y yo quiero tomar este momento antes de que se me olvide. Este material necesito atribuirle en gran manera a Josías Grauman, que fue de mucha ayuda para poder preparar este tema sobre la observación. Es de cristianos reconocer cuando el material de alguien más está siendo utilizado en gran manera en lo que nosotros estamos presentando. El cristiano no debe ser dado al plagio, hermanos. Entonces yo quiero dar honra donde se debe dar esa honra. Entonces la primera cosa es necesitamos comprometernos a la precisión. Tenemos que, hermanos, acostumbrarnos a no pasar por alto ni un acento, aunque en el idioma original sabemos que es otra gramática, pero ustedes entenderán, utilizando el castellano como ejemplo, no queremos ni pasar por alto, o para usar el idioma de Jesucristo, ni una jota ni una tilde. Servimos, hermanos, a un Dios que es preciso. Dios es preciso. El hermano Faber mencionaba Génesis 1 y vemos esa precisión de Dios en el primer capítulo de la Biblia. Servimos a un Dios preciso. Entonces creo, hermanos, que no estoy del todo mal si digo que es pecado ser descuidados. Si Dios es preciso, y si yo soy descuidado, en este caso, en cuanto a mi análisis de un pasaje, es pecado, es una falta que estoy cometiendo contra un Dios que es perfectamente preciso. Entonces, si queremos estudiar y enseñar bien las Escrituras, tenemos que comprometernos a la precisión. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso más adelante en cuanto a la observación. ¿Cómo es eso de la precisión y cómo es que la necesitamos tanto al realizar este paso de hermenéutica? Número 2, necesitamos comprometernos a la perseverancia. Estos son pasos tediosos, hermanos. Son pasos difíciles en la hermenéutica, pero no podemos omitirlos. Tenemos que perseverar. Tenemos que ser constantes. Si queremos ser buenos estudiantes, si queremos ser maestros responsables de las Escrituras, necesitamos perseverar.
y tomar estos pasos que son difíciles y tediosos, pero que al final nos van a recompensar grandemente. Y lo que debemos recordar siempre, hermanos, es que con estos aspectos, estos pasos de la hermenéutica que hemos estado estudiando, entre más lo hacemos, más se nos facilita. No es que llegamos a un punto donde ya todo es fácil y todo viene de forma automática, eso no es lo que estoy dando a entender. La idea es que entre más lo hagamos, sí nos vamos volviendo más diestros, por decirlo así, en realizar estos pasos que nos ayudan a interpretar bien la Biblia. Precisión, perseverancia. Quizás la más importante, la tercera, la dependencia. Como en todo aspecto de la lectura y el aprendizaje de la Biblia, necesitamos confiar plenamente, completamente, absolutamente en el Señor para tener éxito en cuanto al estudio y la enseñanza de su palabra. Y hemos hablado varias veces de la obra del Espíritu Santo iluminándonos para poder entender apropiadamente un pasaje. Y entonces necesitamos ser precisos, necesitamos perseverar, pero lo más importante es necesitamos depender en el Señor. Señor, este pasaje no lo voy a poder estudiar ni enseñar sin tu ayuda. Yo necesito que tú abras mis ojos, que oremos. El Salmo 119 está lleno de oraciones que podemos hacer que nos ayudan a orarle al Señor, al pedirle que Él nos ayude al ver y estudiar su palabra. Podemos ver quizás el versículo más conocido: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmos 119, 18. Pero el Salmo 119 está lleno de ejemplos de oraciones que podemos hacerle a Dios para que Él nos ilumine. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Y entonces eso es lo que queremos, depender en el Señor para que Él nos ayude en esta tarea por delante. Otra cosa preliminar que debemos tomar en cuenta al hacer la observación, no solamente comprometernos a la precisión, perseverancia y dependencia, pero número dos, no llegar todavía a conclusiones interpretativas. No llegar todavía a conclusiones interpretativas. Tenemos que educar nuestra mente, otra vez, para recalcarlo. Si yo veo un pasaje, lo que vamos a estar estudiando al ver la observación del pasaje, por ejemplo, en Hechos capítulo 4 que estamos estudiando del 13 al 31, dice el versículo 13: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y nosotros muchas veces estamos predispuestos a inmediatamente decir: es que los apóstoles predicaban con insistencia a pesar de que ellos no eran hombres educados, pero porque Dios los preparó, ellos pudieron lograr que las personas que les veían y escuchaban se maravillaban y de esa manera reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Se fijan? Ya hemos dado una interpretación y no queremos hacer eso todavía. Solamente queremos hacer la observación. Queremos observar el pasaje, no llegar todavía a conclusiones interpretativas. Y una de las cosas que nos va a ayudar a saber si nosotros estamos haciendo una observación o no es si nuestra observación genera especulación o controversia. Ya no es una observación o una interpretación. ¿Me explico? Por ejemplo,
si nosotros tomásemos el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y yo digo, esa es una profecía que se va a cumplir en la tribulación. Ya estoy interpretando. Entonces ya no es una observación. Porque alguien pudiera decir, no, eso realmente se cumplió parcialmente en la crucifixión de Jesucristo. Entonces, si se fija, ya no es una observación porque hay controversia. Yo creo que significa una cosa, pero el otro considera que significa otra cosa. Entonces, no es observación. O no sé qué pudiéramos decir en cuanto a un ejemplo de especulación. Sería tomar un versículo y especular sobre lo que pudiese significar. ¿Sí? Cuando hubieron orado, el versículo 31, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo pudiera especular y decir, esto es semejante a lo que vemos en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió y hubo un fuerte viento. Es verdad, sí se parece, pero al final de cuentas estoy haciendo una especulación. Eso vendría en la interpretación, no en la observación. Entonces, cuando es una observación, es que yo puedo estar completamente seguro que todos haríamos la misma observación. Entonces, ¿cuál es la observación del capítulo 4, versículo 13? Perdón, capítulo 4 y versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿cuál es la observación? Que estas personas vieron el denuedo de Pedro y de Juan. Esa sería la observación. Es reconocer lo que está allí frente a nosotros en el texto. Entonces, si alguien pudiera estar en desacuerdo con una observación objetiva que estoy haciendo del versículo, es que no estoy observando, ya estoy interpretando. Ya nos estamos saltando el paso de la observación y entonces corremos el riesgo de no interpretar adecuadamente. Les voy a dar otro ejemplo que pudiésemos tomar. Estamos estudiando, vamos a decir, Génesis capítulo 6 y versículo 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y estamos en el paso de la observación. Y yo digo que estoy haciendo la observación de que los hijos de Dios son ángeles caídos que tuvieron intimidad con las mujeres de la tierra, que eran las mujeres, las hijas de los hombres. Ya no estoy haciendo una observación, ¿verdad? ¿Yo qué estoy haciendo? Eso ya es Interpretar. una interpretación, así es. Entonces me estoy saltando ese paso y no puedo, porque quiero tener toda la información necesaria para entonces ir a la interpretación. No quiero ir con ninguna predisposición al texto, sino tener todo por delante, todo bien analizado para entonces llegar a conclusiones interpretativas. Número 3, si no queremos, tenemos número 1 que comprometernos a precisión, perseverancia, dependencia. Necesitamos no llegar a conclusiones interpretativas. Número 3, no consultar aún autores humanos. ¿Sí? Yo estoy viendo la observación, no voy a consultar un comentario. Todavía, eso viene todavía más adelante. En la observación soy yo y el pasaje.
y voy a ir leyendo y observando todo lo que puedo en cuanto al pasaje. Entonces los comentarios, los diccionarios, eso todavía viene más adelante. Ahorita no estamos aún utilizando el material que autores humanos han escrito que no son de mucho provecho. Número 4, invertir el tiempo a la lectura de un pasaje. No podemos estresar eso, enfatizar eso lo suficiente. Leer y releer un pasaje. Yo escuché a un hermano decir que si uno está enseñando expositivamente, capítulo por capítulo, sección por sección de cada capítulo en un libro de la Biblia, él dice que si realmente fuésemos responsables, no predicaríamos sobre una porción de la Escritura sin primero memorizarla. Es complicado, pero lo que él estaba tratando de recalcar es que debemos estar increíblemente familiarizados con el texto que estamos predicando. Leerlo y volver a leerlo y volver a leerlo. Y debemos orar, hermanos, con oración, debemos orar con repetición y debemos leer con oración, debemos leer con repetición, pero también leer con curiosidad. Muchas veces yo creo esa es la que más se nos dificulta. Sabemos que tenemos que orar al leer, pidiéndole a Dios que nos ayude. Sabemos que tenemos que repetir la lectura una y otra vez para familiarizarnos con un pasaje. Pero hermanos, tenemos que leer con curiosidad. Esto va a lo que hemos estado viendo en el contexto histórico y literario, hacerle preguntas al texto. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no está esto? ¿Por qué no se menciona aquello? ¿Por qué se menciona de esta manera? ¿Por qué? ¿Qué? Y vamos a ver estas preguntas. Debemos leer con curiosidad cuando estamos haciendo la observación. Muy bien, vamos entonces ahora a pensar en las preguntas que necesitamos hacerle directamente al pasaje que estamos estudiando. Y entonces cuando estamos haciendo la observación, fíjense en la pantalla, están ejemplos de preguntas que debemos hacer. Llegamos a Hechos 4, 13 a 31 y tenemos que preguntarle nosotros al texto, primeramente, ¿quién? ¿Quién? ¿Quiénes son? Nos preguntamos, ¿quiénes son los personajes que son mencionados en el pasaje? Y entonces yo estoy estudiando Hechos 4, 13 a 31 y veo Pedro y Juan, tomo nota de ellos, veo que se menciona también a las autoridades judías, veo también que se menciona a la iglesia, a los hermanos en Jerusalén. ¿Quién? ¿Quiénes son los personajes que son mencionados en el pasaje? ¿Qué leemos acerca de ellos? Bueno, yo leo que Pedro y Juan, que ellos mostraban denuedo, que ellos eran hombres sin letras y del vulgo. Yo veo que las autoridades judías querían decirles que ellos no debían predicar. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quiénes son los personajes que son mencionados en el pasaje? ¿Qué leemos acerca de ellos? Solo estamos recopilando información, hermanos. En este paso, quiero que ustedes se imaginen que usted es como un detective. Usted está tratando de recopilar información que le va a ayudar a como un abogado a presentar un caso. Y usted quiere recopilar toda esta información. Entonces ya nos preguntamos quién. Ahora viene ¿qué? ¿Qué?
¿Qué acontece en el texto? ¿Qué acontece? Bueno, que las autoridades, una observación sería, las autoridades reconocen que los apóstoles habían estado con Jesús. ¿Eso es interpretar? ¿Eso es aplicar? No, solo estoy diciendo lo que el texto dice. Y estoy contestando la pregunta, ¿qué acontece en el texto? ¿Qué es descrito? Bueno, que ellos tuvieron un concilio y que decidieron que solo podían amenazarles y pedirles que no siguieran predicando. ¿Qué se enfatiza? Otra vez, sin querer entrar en el campo de la interpretación, ¿qué se enfatiza? Bueno, se enfatiza que estos hombres querían agradar a Dios en vez de agradar a los hombres. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No le estoy poniendo yo ese sentido. Eso está allí a simple vista en el texto. Eso es lo que se enfatiza. ¿Dónde? En tercer lugar, ya vimos quién, ya vimos qué, ¿dónde? ¿Cuáles lugares se mencionan? ¿Dónde se ubican los personajes mencionados? ¿Dónde se encuentra el autor? ¿Dónde se encuentra la audiencia? ¿Cómo son descritos los lugares mencionados? Yo tengo que forzosamente tomar nota de que están en el templo, de que están en la puerta la hermosa. No necesito entender más allá porque eso va a venir en los pasos que siguen, pero ahorita en la superficie están en el templo. Después ellos van a donde está orando la iglesia. ¿Dónde? Después, ¿cuándo sería la pregunta? Preguntamos, ¿cuándo se llevaron a cabo los eventos mencionados? ¿Cuándo se escribió el texto? ¿Cómo se relacionan estos eventos con otros eventos que se llevaron a cabo antes o después? ¿Dónde? ¿Cuándo? Perdón. Después preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó? Suena como una pregunta muy sencilla y obvia, pero tenemos que preguntar, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué Pedro y Juan estaban en el templo orando? Otra vez, sin ir a una interpretación, solo observando, observaciones superficiales, por llamarlas así. ¿Por qué estaban orando? ¿Por qué las autoridades los arrestaron si no estaban haciendo nada malo? ¿Por qué dijeron lo que dijeron? Etcétera. ¿Por qué se omiten ciertos detalles? ¿Por qué será que no se menciona esto? ¿Por qué será que no se menciona aquello? Y por último, preguntamos cómo, a través de qué medio se llevó algo a cabo, quién es el responsable de una acción realizada. Entonces, hermanos, si se fijan, eso es lo que queremos al hacer la observación de un pasaje. Estamos preguntándole y preguntándole preguntas, valga la redundancia, al pasaje. Estamos haciendo observaciones objetivas, lo que ahí está, para poder entonces tener los datos que necesitamos para poder entender bien la escritura. Ahora viene como la segunda sección dentro de la observación que tiene que ver con la gramática. La observación de lo que está en el texto quizás es la parte más fácil, pero esta parte no es tan sencilla. Esto va a requerir paciencia y perseverancia. Y lo que queremos es ahora, en segundo lugar, estudiar la gramática. Queremos observar la estructura del texto. Queremos realizar un análisis lógico del pasaje.
Esto es dividir las frases del texto. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Frase. Otra, no hallando ningún modo de castigarles. Otra, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Dividir las frases del texto. Y cuando dividimos cada frase en un versículo, ahora queremos definir cuál es la relación entre una frase y otra. Es tan importante, hermanos, entender el análisis lógico del pasaje. La hermosura que hay en la Biblia de que todo tiene una secuencia, de que todo tiene un orden. Y nosotros tenemos que pensar de una manera ordenada para entender de una manera ordenada la Escritura, para entender a un Dios de orden a quien servimos y adoramos. Necesitamos educarnos a poder centrar nuestra mente en una idea que estamos considerando, no en esta otra, en esta. Tenemos que educarnos a ser concisos, a ser concretos. Si estoy estudiando esta frase es en la que me voy a enfocar. Hacer un análisis lógico. ¿Por qué esta frase viene después de esta otra frase? ¿Qué relación hay con la frase que le sigue? Y luego tenemos que estudiar la gramática del texto. Y aquí ya no es hacer un análisis lógico, aquí es hacer un análisis sintáctico del pasaje. La Real Academia Española define la palabra sintaxis, que tiene que ver con sintáctico, como la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que determinar la categoría gramatical de cada palabra. Estoy en el versículo 16 y necesito distinguir cuál es un sujeto, cuál es el predicado, cuál es el verbo, cuál es el pronombre, cuál es el adjetivo, el adverbio, la preposición, las conjunciones, las palabras que unen una palabra con otra, los artículos. Y tengo que estudiar cómo es que dentro de un texto, de un versículo, de un párrafo, de un enunciado, de una cláusula, todas estas palabras se relacionan las unas con las otras. Eso es hacer el análisis sintáctico. Y entonces lo que hacemos en base a eso es meditar en la función gramatical de cada palabra en una oración. Y esto entonces nos permite hacer estas observaciones. ¿Qué significa la palabra denuedo en el versículo 13? ¿El denuedo de quién? De Pedro y de Juan. El verbo, ¿cuál es el verbo? El adverbio, ¿por qué el adjetivo? Y todas estas cosas nos van ayudando a hacer la observación que tenemos que hacer del pasaje para entender no solamente la información que el texto presenta, pero también el aspecto gramático de el pasaje. Y si no lo tienen, quiero recomendarles que descarguen alguna aplicación de la concordancia Strong. Strong. Aquí tenemos, si ustedes introducen en donde ustedes descargan aplicaciones, Concordancia Strongs. Este es el apellido de un hermano quien realizó, quien formó la concordancia.
está en Google Play, está donde se descarga para iPhone, para Android. Usted puede conseguir uno para cualquier plataforma. Y la idea es que usted pueda ver cada palabra, el significado que tiene en su idioma original, si es un verbo, un pronombre, toda esa información usted lo puede encontrar en una herramienta como esta. Muy bien, eso sería entonces en cuanto a la observación. Y lo que vamos a hacer en esta semana, les voy a enviar la actividad que podemos realizar para poner en práctica lo que hemos considerado en base a Hechos 4 del 13 al 31, y ahí les voy a enviar con detalle las distintas actividades que pudieran llevar a cabo para implementar este paso de la observación.